Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión número 10 del curso de React JS. En esta ocasión vamos a hablar sobre la depuración de código, es decir, cómo vamos a poder poner puntos de ruptura, entender formas en las que podemos trabajar para analizar nuestro código y poder obviamente comprobar si lo que estamos haciendo ha tenido algún problema en tiempo de ejecución y poder resolverlo. Va a haber dos maneras principalmente. Vamos a tener la propia depuración dentro de Visual Studio Code y también dentro del propio navegador. Obviamente, dependiendo de nuestros gustos, podemos depurar propiamente dentro del navegador con las limitaciones que tiene la depuración dentro del navegador y también la depuración de código dentro de nuestro Visual Studio Code a través de las diferentes herramientas, en este caso a través del Chrome Debugger o el Firefox Debugger. Bien, una cosa también importante será hablar sobre el launch.json, que será un archivo de configuración que vamos a tener dentro de Visual Studio Code y que principalmente lo que se dedica es a configurar cómo queremos que Visual Studio Code depure nuestro código. Tenemos que poner dónde está el puerto, el host, el puerto y otra serie de configuraciones que vamos a comentar. Además también de entender, bueno, pues básicamente que la depuración se hace sobre ya una aplicación que obviamente está desplegada, por lo tanto tendremos que desplegar la aplicación y después hacer la depuración pertinente. Además también hablaremos de los watchers, variables y otra serie de técnicas que nos sirven para depurar el código, que creo que serán interesantes, pues bueno, sobre todo cuando estéis desarrollando. Muchas veces no tenemos errores como tal en tiempo de compilación o de preparación para desplegar la aplicación, sino más bien en tiempo de ejecución, porque a lo mejor nos hemos equivocado en una variable o no hemos llevado a cabo correctamente una cierta operación o algún cierto fundamento esencial y por lo tanto tenemos que comprobar qué valores tienen nuestras variables, cuáles son las salidas de nuestras funciones y poder poner puntos de ruptura dentro del código para poder marcar esos momentos en los que bueno, hay que resolver algún tipo de error. Una cosa muy interesante es saber que depurar el código o debugging obviamente tiene que ver con lo mismo, ¿vale? Estamos hablando de debug. Debug es depuración, traducido tal cual al castellano, y básicamente el origen de debugging, por lo menos cuenta la leyenda, ¿no? Que eran en esos entornos en los cuales antiguamente las máquinas estaban en locales que generalmente no eran especialmente estancos y por lo tanto podían entrar elementos, bichos y demás a las máquinas que entraban en cortocircuito con ellas. Entonces la técnica de depuración en aquel entonces o el debugging, es decir, encontrar el bicho, era básicamente personas físicas que iban y manualmente quitaban estos elementos de las máquinas. Esto dice la leyenda, no se sabe si es estrictamente cierto o por lo menos es como así se recuerda. Creo que es una anécdota simpática que siempre es interesante y por eso el debugging tiene ese simbolito de ese bichito, cucaracha, escarabajo o como lo queramos llamar. Es decir, la depuración la podemos hacer en cualquier entorno de desarrollo integrado, preparado para ello, o sobre la plataforma o sobre el intérprete que está obviamente ejecutando nuestro código. Básicamente poner un punto de ruptura lo que hace es marcar un punto en el cual la propia ejecución del código se va a detener y donde podemos analizar un poco el contexto sobre el que estamos trabajando y poder comprobar si las variables son adecuadas, si no son adecuadas, si la salida es la esperada, etcétera. Muy importante no confundir con el testing, ¿de acuerdo? El testing o las pruebas unitarias o integración no tiene que ver con la depuración. La depuración lo que busca es resolver errores, mientras que el testing unitario o de integración busca encontrar los errores que nos podríamos haber saltado bajo casuísticas concretas y específicas que podrían dar pie a un error y lo que se busca a través del testing es encontrar ese error y encontrar la metodología para resolverlo. O asegurar que nuestro código es suficientemente robusto como para que en esos casos está todo, esas casuísticas que darían error, tendríamos el código, digamos, completamente controlado y por lo tanto los errores estarían controlados y por lo tanto el usuario final no se percataría de esos problemas. Entonces, debugging y testing tienen que ver con una tarea esencial de cualquier desarrollador. Nosotros cuando hacemos prueba y error, básicamente estaríamos haciendo desplegar la aplicación y comprobar que algo nos funcione. Si algo falla, vamos a la consola y buscamos el error. Bien, pues eso es una manera de comprobar un error existente en tiempo de ejecución, pero al mismo tiempo ese error luego tenemos que saber resolverlo. Entonces el error puede partir de diferentes puntos, incluso si tenemos diferentes
puntos en el ciclo de vida de un componente, pues podemos controlarlos. O si, por ejemplo, el error puede provenir de la anidación de varios componentes, es decir, el error puede subir en formato de burbuja a un punto concreto. Esto obviamente se tiene que controlar bajo digamos, el ciclo de ejecución y sobre todo bajo la filosofía de que los componentes más pequeñitos tienen que tener menos lógica, pero la lógica más completa tiene que estar en la parte superior, como veremos en la siguiente sesión dedicada a las vistas o a los componentes de tipo contenedor, ¿no? Entonces, básicamente, la idea de depuración es encontrar dónde está el problema concretamente para poder pararlo, comprobarlo y entonces encontrar una manera de resolverlo. Mientras que el testing o el testing unitario básicamente buscan encontrar diferentes casuísticas que podrían romper nuestro código y asegurar que este es suficientemente robusto ante las mismas. Por lo tanto, hay que intentar no confundirlas. Es más, en los entornos reales, lo normal es llevar a cabo debugging, de depuración, porque es una tarea constante en el mundo del desarrollo. Constantemente tenemos que estar probando nuestro código. Sobre todo porque no siempre acertamos a la primera, podemos tener algún pequeño problema que no hayamos detectado y bajo una casuística concreta nos damos cuenta que hay algún problema, mientras que el testing es una manera de automatizar determinadas pruebas que podríamos hacer manualmente a través del debugging y sobre todo asegurar que el código bueno, pues está protegido ante determinados errores. Es más, el testing, como digo, en entornos reales ahora mismo está teniendo una gran acogida, prácticamente todas las empresas están empezando a llevar a cabo pruebas unitarias y de integración y también pruebas funcionales, de las cuales hablaremos en otras sesiones, pero básicamente las pruebas unitarias de integración no se venían haciendo o se hacían muy manualmente. Entonces, básicamente, la idea del testing es automatizar ese proceso manual de verificación de que tu código es correcto y que funciona adecuadamente. Entonces, ahí hay diferentes herramientas, librerías, etcétera, mientras que para el debugging no necesitamos ninguna librería específica. Para el testing sí. Para el testing se utiliza, por ejemplo, Jest, que sería la que utilizaríamos dentro de React. Dentro de Angular, por ejemplo, utilizaríamos Jasmine, o también tenemos Mocha y Chai.js, y tenemos otra serie de elementos. Si estamos en otros entornos, como en Python, pues tenemos PyTest, o por ejemplo en C# tenemos SpecFlow, o tenemos NUnit, tenemos JUnit para Java. Es decir, al fin y al cabo, cada lenguaje va a tener sus propias librerías de testing, mientras que para la depuración es algo que es totalmente universal y siempre es a través de los diferentes mecanismos que las herramientas integradas nos permiten utilizar. Por lo tanto, para ello vamos a empezar con nuestra aplicación. Nuestra aplicación ahora mismo partía de este punto, la aplicación que estamos desarrollando en este curso. Teníamos una serie de tareas que podíamos cambiarles las diferentes acciones, es decir, si podíamos borrarlas, podíamos también asegurar que pasaban de completadas a incompletas o incluso podíamos crear nuevas tareas, ¿no?, de diferentes temáticas, ¿no? Obviamente esta prueba que estamos haciendo funciona y estamos haciendo una prueba manual. Bueno, a esto se llama una prueba funcional. Realmente estamos comprobando que funciona correctamente, comprobamos que los requisitos que se están planteando dentro de la aplicación se están cumpliendo y que en efecto funciona. Y esto es lo que luego se podría llegar a automatizar a través de esas librerías que comentaba hace unos segundos. Ahora, realmente la depuración de código es cuando algo nos va mal, ¿de acuerdo? Algo falla, poder controlar ese evento y poner un punto de ruptura en el código. Entonces, para ello contamos con, dentro de More Tools, dentro de los Developer Tools o simplemente dándole a Inspect, ¿de acuerdo? Vamos a los Developer Tools, nos vamos a encontrar con que en la parte de los componentes que tenemos por aquí, vamos a ver si esto me carga, por ejemplo podemos venir a la lista de tareas que dentro tiene un formulario de creación de tareas, ¿no? Por ejemplo, para añadir una nueva tarea. Bien, nosotros tenemos un punto que sirve para inspeccionar el elemento, ¿vale? Esto lo que nos va a hacer es buscar dentro del DOM cuál es el elemento. Y tenemos otro punto que es el log del componente o datos de este componente en la consola. Si le damos a este punto o a este bichito, realmente no estamos como tal depurando el código, sino que lo que va a hacer es que en la consola cualquier cambio que haya, toda esta información se va a ir mostrando, ¿de acuerdo? Si nosotros le damos aquí, en la consola se irá mostrando. Además también tenemos
la posibilidad de suspender el componente. Esto simplemente es para que no podamos interactuar con él o hacer ningún tipo de modificación. Normalmente esto no tiene mucho sentido, a no ser que no queramos tocarlo por la razón que sea y queremos aislar la verificación en otros tipos de componentes. Y luego a la derecha tenemos el encontrar el origen de este archivo. Bien, porque realmente dentro de sources nosotros lo que tenemos es una serie de archivos, como podemos ver dentro de localhost 3000. Tenemos dentro de los componentes puros, tenemos el fader, el task list, el pure. Dentro de forms tenemos el task form. Este es el que queremos trabajar. Pero desde los componentes es mucho más sencillo encontrarlo. Entonces simplemente seleccionando el elemento nos vamos a venir a las aperturas y cierres de aquí, de nuestra herramienta de React DevTools, y vamos a pincharle. Esto obviamente lo que nos va a hacer es abrir ese archivo que os acabo de enseñar, se llama taskform, aquí está, y nosotros podemos, por lo tanto, aquí realizar algún tipo de operación o algún tipo de punto de ruptura y comprobar pues, diferentes elementos. Bien, ¿qué elementos podemos analizar dentro de nuestro realmente dentro de nuestro entorno de pruebas o dentro de nuestro debugger, ¿vale? Básicamente. Primero, en la parte de aquí de la derecha nos vamos a encontrar con los watchers, ¿de acuerdo? Vamos a encontrarnos con los breakpoints, vamos a encontrarnos con el scope, el call stack, los fetch breakpoints, el dump breakpoints, los global listeners, los event listeners breakpoints y los CSP violation breakpoints. Bien. Esto básicamente son diferentes informaciones que podemos nosotros utilizar para encontrar el problema o estar analizando un determinado contenido constantemente para asegurarnos de que no varía, no cambia o no nos da un problema, básicamente, ¿vale? En la parte superior tenemos la pausa, que básicamente va a ser para pausar la depuración del código. Vamos a poder hacer un step over to next function call, que básicamente es saltar a la siguiente llamada de la función, o directamente step into, es decir, vamos inmediatamente a lo que hay dentro de esa función, o salir de la función actual, a esperar a que termine de ejecutar y salir de la misma. También tenemos el siguiente punto, que es step. El step es el siguiente punto, al siguiente breakpoint al cual vamos a ir saltando, ¿vale? También tenemos la posibilidad de deshabilitar todos los breakpoints y también tenemos la posibilidad de no pausar en las excepciones. Es decir, en caso de que haya una excepción, no queremos pausarlo por la razón que sea, queremos que se haga por la consola, pero que no nos pare la ejecución de nuestro debug, ¿vale? O nuestro proceso de debugging. Entonces, bueno, es una herramienta bastante completita, como podéis ver, y lo que podemos hacer es poner algunos puntos de ruptura. Bien, dentro de nuestro código tenemos el task form, que lo que hace es digamos, añadir, en este caso, nuevas tareas. Bien, ¿quién le pasaba este prop? Este prop se lo pasaba nuestro componente task list, si no recuerdo mal, que es el que nos encontramos inmediatamente por encima. Aquí, task list component, es el que le pasa la tarea de añadir. Entonces, dentro del código, nosotros podemos, por ejemplo, poner un punto de ruptura en la línea 14. Bien, en la línea 14, poner un punto de ruptura indica que lo que vamos a hacer es parar la ejecución en este punto, y por eso se pone una flechita azul. Esta flechita azul indica que cuando se llame a este método, addTask, que recibe un evento, lo que se va a hacer es parar en esta línea, antes de que se ejecute. Por lo tanto, se parará aquí y lo que podremos hacer es ir a la siguiente llamada, que sería, por ejemplo, la línea 20, podemos ponerle un punto de ruptura, o simplemente pasar al siguiente step, es decir, pasar al siguiente punto, a la siguiente instrucción de nuestra línea de código. Entonces, lo que podemos saber, por lo tanto, ver es qué valor tiene new task, cuál es la tarea nueva que estamos planteando, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí prueba debug. Le voy a poner tarea de ejemplo para debugging. ¿Vale? Y le vamos a poner que es de tipo normal, por ejemplo. Vamos a ponerle aquí ejemplo para debugging, lo vamos a poner un poco más corto. Aquí, ¿qué le pasa? Bueno, vamos a añadir al diccionario. Bien, entonces cuando yo pulse en este botón de añadir, lo que va a ocurrir es básicamente eso. Se va a parar en este punto. Pero es importante saber que no solo se va a parar en este punto, sino que también esta función, el add de aquí, new task, esta viene por props, tal cual lo hemos visto aquí. Esto quiere decir, por lo tanto, que también hay posibilidad de que el fallo realmente no esté en el hijo, que sería este formulario, sino que esté en el padre. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner un punto de ruptura ahí y también poner un punto de ruptura dentro de los componentes de contenedor, dentro de task list,
dentro, ¿vale? Tenemos aquí los dos archivos abiertos, dentro de la función addTask, que es la función que pasamos por parámetros aquí, al formulario, por props, básicamente. Entonces, esta función de addTask que tenemos aquí, le vamos a poner otro punto de ruptura y de esta manera vamos a poder saber cuál es la tarea que vamos a eliminar y comprobar que en efecto se llama adecuadamente. Bien, entonces cuando pulsemos sobre este elemento, fijaos una cosa muy importante, es que la aplicación está desplegada. Otra de las diferencias importantes entre la depuración y el testing es que realmente cuando nosotros testamos una aplicación, es decir, realizamos pruebas, no hace falta pruebas no funcionales, sino pruebas más bien unitarias y de integración. Buscamos que nuestro código funcione y para ello no se necesita desplegar la función, la aplicación. Básicamente lo que se hace es hacer una simulación de despliegue, ¿vale? Ya hablaremos de ello en siguientes sesiones. Pero en la depuración, en el debugging, lo que estamos haciendo es probar nuestro código o comprobar que funciona correctamente ya con la aplicación desplegada. Entonces, cuando le demos a add, lo que va a ocurrir es que se va a parar en un breakpoint. Bien, aquí este es el punto que nos dice paused on breakpoint. Esto quiere decir, por lo tanto, que se para en un breakpoint concreto. Cuando nosotros hemos añadido un breakpoint en la línea 14, tenemos dentro de breakpoints los dos breakpoints que hemos añadido, los dos puntos de ruptura. El primero se llama task list, que es este de aquí, que podemos pincharle y ir al mismo, o ver exactamente en cuál se ha parado, que en este caso es en task form en la línea 14. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo es decir en qué línea concreta de qué archivo hay puntos de ruptura y por lo tanto los que aparecen en marroncito, como se puede ver en esta pantalla, son aquellos puntos donde está parada en ese momento. Bien, inmediatamente aquí, por lo tanto, podemos hacer lo siguiente. Nos podemos poner sobre cualquiera de los elementos, simplemente poniendo el ratón, el cursor y ver cuál es el valor del mismo. Dentro de nameRef, que lo tenemos aquí, lo que tenemos es el elemento referenciado. ¿Cuál es el elemento referenciado? Pues en este caso nuestro elemento referenciado era prueba debug, que lo que hacía era hacer referencia al nombre dentro del DOM, al archivo, dentro del archivo de task form, concretamente al elemento del DOM que estaba asociado dentro del input con el elemento, con el nameRef, ¿vale? A través de la referencia. Y dentro tenemos current y proptype, ¿vale? Entonces dentro de current podemos desplegarlo y nos podemos encontrar que dentro de current y concretamente en la sección de value, si lo pudiésemos listar, ¿vale? Que no siempre salen todas, hay que ir aquí, dentro de value, si lo desplegamos, tenemos el valor, que es exactamente lo mismo que si nos ponemos dentro de current y dentro de value. Simplemente poniéndonos encima, él automáticamente ya nos muestra esos valores. Entonces, si nos fijamos aquí, tenemos, por lo tanto, los breakpoints. Tenemos los watchers que podemos añadir nuevas expresiones. Por ejemplo, aquí podríamos poner nameref.current.value. Y entonces, de esta manera, un watcher básicamente es una variable o una expresión que podría ser de JavaScript que queremos estar escuchando o viendo constantemente. Es decir, los watchers básicamente es poner qué es lo que queremos o cuál sería la salida de una determinada variable o una determinada ejecución de una determinada función. En general, una instrucción que nosotros podríamos poner y estar viendo cuál es su valor. En este caso, nameref.current.value va a tener un valor de prueba debug. Entonces, no hace falta poner un punto de ruptura exactamente en todos los puntos, sino solo en aquellos interesantes y poner watchers que sean constantes o de constante inspiración. Por ejemplo, podríamos añadir otro que en vez de utilizar nameref fuera descriptionRef. Además, él nos lo va a autocompletar, como nos fijamos, .current.value. Y entonces aquí, cuando le damos al Enter, nos dice ejemplo para debugging. ¿Por qué? Porque está encontrando este valor y nos lo está mostrando. Es decir, no hace falta poner un punto de ruptura exactamente en ese valor o hacer un console log o hacer una alerta. Es más, la depuración lo que busca es evitar tener que poner console logs o alertas que luego se puedan quedar pendientes dentro de nuestro archivo sin borrar o sin eliminar y que después pueden suponer un problema en las versiones de producción. Es decir, cuando desplegamos la aplicación, en la consola en principio no se debería estar mostrando pequeños mensajes
que están orientados simplemente a ayudarnos a crear la aplicación correcta o comprobar que algo funcione. Entonces, la depuración lo que busca es evitar esos console logs innecesarios, poniendo puntos de ruptura en aquel punto que tú quieras verificar y en cualquier momento cuando lo quieres verificar simplemente lo pones. Bien, una vez ya estamos en este punto, new task ahora mismo está indefinido. ¿Por qué? Porque cuando ponemos un punto de ruptura es antes de ejecutarse. Es decir, antes de hacer esta asignación lo hemos parado porque el new task, es decir, si lo podemos ver un poquito más grande, ahí está, ese new task no se ha ejecutado todavía. Es decir, esa inicialización de la variable new task no se ha hecho. ¿Cuándo se ha inicializado? Pues podemos poner un punto de ruptura aquí o podemos pasar al siguiente paso. Si hacemos un step into, básicamente nos meteríamos dentro de la llamada de la función, entonces lo que haríamos es ir al constructor de nuestra clase task, que podríamos hacerlo, ¿vale? Es decir, cuando vayamos aquí dentro de los models, tenemos el task.class y este constructor se va a ejecutar. Es decir, si yo le doy aquí o le doy al step into, iremos en principio, bueno, aquí tenemos los levels, que son valores que tenemos que controlar, y cuando le demos al play, se montará dentro del constructor. Entonces, dentro del constructor tenemos que ahora el nombre es prueba debug. La descripción es ejemplo para debugging, completed es false y level es normal. ¿Por qué ha entrado dentro de levels en un? Porque como le hemos dado a step into, en el task form, tal cual estábamos, ha tenido que entrar dentro de este valor que es levels.normal. Básicamente ha tenido que acceder a ese valor y estaba dentro de otro archivo, entonces por lo tanto entra. Si lo que queremos es simplemente pasar al siguiente punto, podemos darle aquí al play y esto automáticamente ejecuta hasta el siguiente breakpoint. O si no, podemos hacerle un salto y entonces cuando nosotros hacemos esta flechita que está por encima del punto, el step over lo que hace es ir a la instrucción inmediatamente después de ese breakpoint donde está parado. Entonces estaríamos ahora mismo en este punto. Podríamos pasar al siguiente y entonces pasaríamos a este punto. Una cosa importante es que el watcher lo que hace es buscar el ámbito. Entonces ahora mismo nameref.current.value dentro de task.class no está disponible. No es que no exista, es que no está disponible. Esto quiere decir, por lo tanto, que la referencia está fallando. Es decir, nameref is not defined, porque no se puede acceder. Cuando vuelva a task form sí que volverá a tener valor. Entonces volveremos a darle aquí al siguiente punto y luego al siguiente punto. ¿Esto donde nos llevará? Al cierre. Y por lo tanto ahora ya otra vez los watchers están activos, los podemos volver a ver y además también podemos ver cómo el siguiente punto será el add de new task. Bien, dentro de new task, ¿qué es lo que tenemos? Pues ya tenemos completed, a false, description, level y name. Aparecen en orden, digamos, alfabético, descendente, pero digamos de letras anteriores a posteriores, y lo que tenemos por lo tanto es aquí una información de todo el objeto. Además, dentro de prop type nos podemos dar cuenta que se trata de un objeto que está a través de un constructor de task y que en este caso los argumentos que se le pasaron, por este caso no tiene ninguno, ¿vale? Pero por ejemplo podemos ver los diferentes valores de cómo se ha creado la tarea, ¿vale? El task. Entonces, este es el nombre y digamos todo lo que es el constructor de la clase. Ahora bien, estas son las propiedades de la clase o los atributos de la clase. Por lo tanto, ahora mismo dentro de new task tenemos eso. Otra cosa que podríamos haber hecho era ponerle aquí un nuevo elemento que fuera new task. Si nosotros le damos al Enter, automáticamente dentro del New Task podemos ver los valores. Entonces, esto lo que nos permite es que cuando estemos en taskform.jsx, estar escuchando o estar viendo esos valores cómo van cambiando. Ahora, el siguiente punto es Add New Task. Por lo tanto, podemos hacerle o un Step Over, que básicamente ya directamente me va a ir al Add, o podríamos hacer un Step Into y entonces entraríamos dentro del Add sin necesidad de haber puesto un punto de ruptura. Como sí que hemos puesto un punto de ruptura, dado que en task list tenemos un punto de ruptura, podemos darle directamente al play y automáticamente vendrá a este punto. Si nos fijamos también una cosa muy interesante es que tenemos que el add task recibe por parámetros el task y digamos en grisecito, se nos muestra cuál es, en este caso, la tarea que se le ha pasado, el parámetro que se le ha pasado por valor o por referencia, ¿vale? Entonces podemos, por lo tanto, dentro del watcher también poner un task y automáticamente
ver el valor de la tarea. ¿Dónde está disponible? Estos son de los otros archivos, por lo tanto no los podemos usar, mientras que estos sí que están disponibles porque estamos en este ámbito de la función. Entonces, en este momento tenemos la tarea que se le pasa completed a false, description, y por lo tanto podemos comprobarlo. Otra cosa que podemos hacer es, también tenemos la posibilidad de pararnos dentro de task, ¿no? Y comprobar cuáles son las listas de tareas. Vamos a ponerlo. Bien, vamos a poner los tasks y entonces en este caso las tareas son esta primera, la 0, la 1 y la 2. Concretamente tenemos 3 elementos. Entonces podemos verificar en cualquier momento de forma bastante rápida, a través de un watcher, cualquiera de las variables que nos interesan dentro de este ámbito. Bien, esto por lo tanto es especialmente interesante, dado que nosotros podemos hacer un task index of task, incluso podríamos copiarnos esta expresión y ponerla también como un watcher, porque a lo mejor queremos comprobar que en efecto exista. En este caso, esta tarea, bueno, en este caso no existe y por lo tanto este index realmente no nos está, es más, no lo estamos usando. En estas líneas de código, este index, si nos fijamos, no lo estamos usando para nada. Estamos cogiendo un index y, dado que no lo encuentra, aquí lo que podríamos hacer es hacer una comprobación de si ya existe la tarea con ese nombre o con esa descripción, pues no poder añadirla. Entonces aquí habría que hacer algún tipo de lógica, ¿de acuerdo? Entonces este index se podría utilizar como factor de, oye, ¿existe o no existe esta tarea dentro de la lista? En este caso nos da un -1. ¿Por qué? Porque no existe. Entonces luego el siguiente punto será el temp task, que básicamente lo que hacíamos era una réplica de la lista de tareas. Entonces nosotros podríamos hacer una expresión de lo siguiente. Nosotros podríamos copiarnos ese punto y decir, oye, pues yo quiero ver qué es lo que tiene. A ver, un momentillo, que se me ha quedado ahí tostado. ¿Vale? Si nosotros hacemos esto, .tasks, nosotros no podemos hacerlo, ¿vale? Porque dice que no está disponible. Es decir, las expresiones como tal de, digamos, de propagación no lo podemos poner. Si le pusiéramos unos corchetes, sí que lo podríamos obtener. Es decir, lo que tenemos que intentar es acceder a valores concretos, no a expresiones, digamos, de una operación o lo que sea. Lo que estamos haciendo es poner expresiones que sean, digamos, que se puedan mostrar su contenido y por lo tanto variables o valores que puedan devolver algo. Entonces, en este caso, lo que tenemos aquí es un task, ¿vale? Con un 0, con un 1, lo que estamos haciendo es comprobar qué es lo que recibiríamos, en este caso, dentro de temp task. Otra de las maneras que habría sido, pues directamente no poner esta, ¿vale? Que podemos borrarlas, tenemos aquí siempre una X. Para borrarlas, podemos añadir y decir temp task, a ver qué es lo que tiene. Pues ahora mismo, ¿cómo está? Undefined. Bien, pero cuando pasemos al siguiente punto, temp task ya tiene valores. ¿Cuáles? Los valores de task, porque hemos replicado correctamente la lista de tareas que teníamos anteriormente. Además, ahora lo que vamos a hacer es un push, concretamente de task. Entonces, nosotros podríamos poner también esa expresión aquí dentro, aunque no queremos añadirla, pero sí que podríamos hacerlo. Y en este caso, temptask.push es una función, lo podemos ver aquí, y le pasamos task. Bien, pues por lo tanto, ahora cuando pasemos al siguiente punto, veremos cómo temptask se ha ampliado con 4, mientras que task sigue manteniéndose con 3, pues que esto que es el original. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es hacer un set temptask, que básicamente es una función que habíamos definido a través de un aquí useState para actualizar el estado de la aplicación. Por lo tanto, se va a llamar a este método y cuando ya haya terminado, el temptask valdrá lo mismo que digamos, el task, perdón, va a valer lo mismo que temptask. Si damos adelante, aquí ya lo tenemos y podemos ver, en este caso, bueno, tenemos que terminar de ejecutarlo. Ahí está. Vale, bueno, tenemos otro punto de ruptura que es la creación de una nueva tarea. Vamos a pararlo. Vamos a quitar. Podemos quitar y poner punto de ruptura en cualquier momento. Podemos quitarlo aquí, darle al play y ya lo tenemos. Entonces, básicamente, con esto
lo que podemos controlar, por lo tanto, es el orden en el que se ejecutan las funciones, comprobarlas, además, no solo comprobar el orden en el que se está ejecutando, comprobar correctamente los parámetros que hemos recibido por, bueno, los valores que hemos recibido por parámetro o las referencias que hemos recibido por parámetro, también comprobar la salida de determinadas funciones y, por lo tanto, finalmente comprobar que todo funciona correctamente. Este es otro punto que podría ser interesante verificar, es decir, cómo voy yo a borrar una tarea o cómo voy a cambiarle el estado. Bien, pues en este caso teníamos, ya no está en form task, así que la voy a quitar, simplemente este for, o lo podemos dejar y lo que podemos hacer es deshabilitarla. Es decir, es más interesante deshabilitar breakpoints que dejarlos, eliminarlos, porque luego si no te toca volver a ponerlos. Entonces una técnica que puede ser interesante, si luego quieres seguir volviendo a tener ese punto de ruptura accesible, es deshabilitarlo. Otra cosa interesante, por lo tanto, será ver si podemos borrar. Esto ya no está dentro del form task o el task form, sino que está dentro del task. Bien, entonces vamos a ir a este elemento y tenemos que por parámetros vamos a recibir el complete y el remove, ¿vale? Por props. Entonces vamos a irnos a nuestras funciones, al task completed, ¿vale? Que lo que hacía era devolver un elemento i o otro elemento i en el cual se borrase, hiciera un complete task. Bien, en este punto nos podemos poner puntos de ruptura aquí, ¿vale? Entonces, en principio, se completará o se descompletará, o no, o se quedará pendiente. Dentro del task list, lo que se va a ejecutar, por ejemplo, lo podemos dejar, digamos, deshabilitado, por si acaso en el futuro lo quisiéramos comprobar, y vendríamos a complete task. Por ejemplo, en este punto, y el de borrar también. Entonces, el de borrar también le vamos a poner un punto de ruptura, que es el que tenemos aquí, ¿no? El onClick, el remove. Entonces podemos poner un punto de ruptura en la línea 77. Bien, estos puntos de ruptura, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí, breakpoints. También tenemos los DOM breakpoints, que podríamos poner puntos de ruptura dentro de un HTML o lo que sea. Aquí realmente lo que está haciendo es poner un punto de ruptura concretamente en el onClick, ¿vale? Entonces no lo vamos a ver aquí, independientemente de que los hayamos añadido. Otra cosa interesante también son los global listeners. Los global listeners son los errores que hayan podido haber, los mensajes que hayan podido salir o también cualquier, digamos, rechazo de determinadas eventos que no se hayan gestionado correctamente o hay algún tipo de error. Entonces los global listeners están bastante bien porque son básicamente las salidas por consola en general que podemos tener. Bien, además también tenemos los event listeners, por ejemplo, que podemos poner puntos de ruptura, por ejemplo, dentro del mouse y decir, oye, pues yo quiero poner un punto de ruptura cada vez que el usuario, ¿no?, haga clic, por ejemplo. Bien, podría ser interesante. Lo vamos a dejar puesto, por ejemplo, para verlo. Entonces, cuando nosotros tenemos alguno habilitado, nos sale una rayita y eso quiere decir que hay un punto habilitado. Lo podemos deshabilitar de esta manera. Entonces, cada vez que hagamos clic, en principio, se pondrá un punto de ruptura. Bien, vamos por lo tanto si nos fijamos los puntos de ruptura lo tenemos que mantener siempre y cuando la aplicación esté desplegada. O sea que en cualquier momento, si yo ahora pulso aquí, se me va a parar. ¿En qué se me ha parado? En el clic. Concretamente se me ha parado en un clic dentro de un div. Esto quiere decir, si nos fijamos, lo que se ha ejecutado, y esto es muy interesante, es el React DOM. Nosotros hablábamos en las primeras sesiones de React que React utilizaba el DOM virtual y es que el evento de clic está gestionado a través de React DOM y concretamente se ejecuta una función llamada dispatch discrete event que lo que hace es despachar una acción concreta, un native event timestamp, que es básicamente el evento en un momento concreto. Y lo que hace finalmente es despachar el evento, que en este caso será un tipo click, con el DOM event name, que es de tipo click, como se ve por aquí, y concretamente un 4, que es aquí el system flags, que no sabemos ahora mismo qué podría ser, podríamos entrar dentro y comprobarlo. También tenemos el container, donde se ha ejecutado, concretamente en el root, ahora mismo está a nivel de raíz, pero concretamente el evento nativo es este de aquí, que es un click, y aquí tenemos toda la información sobre el elemento, incluso lo podemos encontrar aquí, el div root, donde se ha ejecutado esta. Entonces ahí es donde ha parado. Si le damos al siguiente, se ejecutan todos los puntos de ruptura dentro, ¿de acuerdo?, de nuestro código ya. Entonces aquí ya lo que estamos haciendo es hacer un breakpoint
dentro de nuestra tarea y por lo tanto yo ya me puedo poner encima. No ha entrado por el else, sino que ha entrado por el if, dado que la tarea que yo estaba haciendo en principio estaba completada, lo que se va a hacer es descompletarla. Entonces lo que se va a hacer es ejecutar la función complete dentro y pasando el task. Esta función complete realmente está aquí dentro, por lo tanto el siguiente punto será este de aquí. Vamos a ver un momentito que pasemos al siguiente punto. Vamos a ver. Vale, lo hemos puesto todos los puntos de ruptura, entonces hemos puesto demasiados. Vamos a pararlos. Vamos a deshabilitar el clic este de aquí, porque obviamente nos lanza demasiados eventos. Y lo que vamos a hacer es volver a hacerlo. Lo vamos a parar, ¿de acuerdo? Entonces ahora mismo se ha parado en este punto, que es el complete task, ¿de acuerdo? Y en este caso lo que se va a hacer es comprobar que la tarea tenga un índice concreto. Es más, los puntos, los watchers que hemos puesto antes, dado que el scope ahora mismo es el adecuado, fijaos que dentro del scope, básicamente es el ámbito, tenemos la referencia al this, en este caso es una función, por lo tanto this no hace referencia a nada, dentro de una clase sí que se podría hacer uso, en componente de tipo clase. Tenemos el index que es 0, que es este valor, y digamos que lo que nos vamos a encontrar dentro del scope básicamente son las variables del ámbito. Dentro del Visual Studio Code tendremos un área que será variables, que será exactamente lo mismo que aquí el scope. Y lo que tenemos aquí también serán variables globales que pueden ser accesibles, ahora mismo no hay ninguna, así de interés. Tenemos alert, tenemos el console, tenemos un poco todas las cosas que se pueden utilizar globalmente, pero no tenemos ningún valor concreto que queramos analizar. Pero dentro de local sí que nos encontramos con el index, que lo hemos encontrado aquí, que es el 0, es decir, la primera posición dentro de nuestra lista. Después tenemos el task, que básicamente es la tarea que en principio se va a cambiar, y el temp task, que ahora mismo está todavía undefined. ¿Vale? Entonces, no hace falta siempre poner todo en watchers, porque dentro del scope ya tenemos acceso a esas variables. Es más, si lo ponemos en watchers, el problema que vamos a tener en principio es que pues, habrá algunas que no estén disponibles. Por ejemplo, estas de aquí no están disponibles, entonces pues bueno, pues es un poco más rollo porque tenemos más información. Entonces lo que se busca generalmente dentro de los watchers son expresiones, más que valores de una variable concreta que la podemos analizar dentro del scope en cualquier momento. Sí que es interesante poner expresiones, ¿no? O hacer comprobaciones de algo. Por ejemplo, podríamos hacer aquí un tasks.length, por ejemplo, ¿no? Y comprobar la longitud, independientemente de que esto no se esté utilizando en ningún sitio. Y entonces, por ejemplo, borrar esta de aquí, que tampoco nos aporta ahora mismo nada, ni esta tampoco, ni esta tampoco, ni esta tampoco, nos quedaríamos, por ejemplo, con comprobar concretamente si esa posición es la adecuada. También podríamos incluso dentro de tasks decir, oye, pues concretamente la posición 0, ¿cuál es? ¿No? Y dentro de la posición 0, lo que vamos a hacer es comprobar si está completado o no. Entonces, lo que buscamos, por lo tanto, dentro de los watchers son más expresiones que concretamente valores de variables que los podemos encontrar directamente en local. O, por ejemplo, podríamos hacer cualquier tipo de operación que pueda ser interesante dentro del watcher. Básicamente el watcher es para observar valores o expresiones que puedan ser de interés y no tanto como tal digamos un punto donde poner las variables y tal, porque ya que eso está dentro del scope, ¿vale? Concretamente dentro del local. ¿De acuerdo? Bien, entonces bueno, pasaríamos al siguiente punto y ya podríamos ir viendo cómo en el siguiente punto se está ejecutando. ¿De acuerdo? Vamos a quitar este else de aquí, darle al play y ya lo tendríamos. ¿De acuerdo? Entonces cada vez que pulsáramos, lo pasaríamos. Otra cosa que podemos hacer es directamente darle al play, ¿de acuerdo? Y pasamos directamente por todos los puntos que queramos haber puesto. Simplemente luego los podemos deshabilitar y ya está. Si le damos a la pausa, esto básicamente es que se va a pausar en ese momento concreto la depuración y si le damos al play volverá otra vez al punto donde se había parado. Entonces de manera que si no queremos que se esté parando constantemente podemos darle a la pausa en un momento concreto y ya está. Bien, es decir, la depuración, el modo debug dentro del navegador se realiza por defecto, ¿de acuerdo? Mientras que en Visual Studio Code, que ese es el siguiente punto que tenemos que analizar, no es exactamente así. Es decir, nosotros podemos parar esto un momentito y tenemos desplegado el localhost en el puerto 3000. Para depurar dentro de Visual Studio Code, nosotros hemos añadido un par de plugins, concretamente tenemos el Chrome Debugger. El Chrome Debugger, que ahora mismo
desde las últimas semanas está deprecated, pero bueno, veremos si ahí sale una versión nueva. Esto es de Microsoft, por lo tanto sacarán una nueva versión. En este caso es una extensión sobre todo principalmente pensada para digamos, depuración de aplicaciones que tienen que ver con web, ¿de acuerdo? Y concretamente con el navegador de Chrome, ¿vale? Siempre y cuando nosotros tengamos Chrome instalado y tengamos, por lo tanto, el driver de Chrome y se pueda inicializar. Luego también tenemos el Debugger for Firefox, que básicamente es una depuración concreta para Firefox, es decir, si utilizamos nuestro navegador Firefox en vez de Chrome, pues esta es la opción. Luego también tenemos el debugger, en este caso para Microsoft Edge. Esta es una opción para el nuevo navegador en este caso de Microsoft, que ya no es Internet Explorer. Esto es también muy importante. ¿Por qué? Porque no todas las aplicaciones van a funcionar correctamente en todos los navegadores. También depende de las versiones, etcétera. Entonces lo que se puede hacer son pruebas o comprobaciones en versiones un poco más antiguas, etcétera. Por ejemplo, Internet Explorer 8 hacia abajo es imposible que nada de esto funcione, mientras que en versiones como la 11 o ya directamente el Edge, etcétera, en general funcionarán, pero puede que haya ciertas limitaciones que bueno, se pueden resolver, ¿no? Después tenemos el Chrome, por lo tanto, el Chrome, que es el que vamos a utilizar, ¿no? Entonces lo que haríamos sería venir dentro del explorador, decir, oye, pues yo quiero, en este caso, por ejemplo, crear o plantear un punto de ruptura o hacer algún tipo de comprobación, etcétera. Entonces, dentro de los contenedores, por ejemplo, dentro de task list, podríamos poner puntos de ruptura. Para poner un punto de ruptura no hay que hacer gran cosa, simplemente hay que ir a una línea de código concreta, e igual que hemos hecho en el navegador, pues marcar esa línea. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a poner una para eliminar tareas. Nos pondríamos en la línea 43 y a la izquierda del numerito de la línea pondremos un punto de ruptura, en este caso de color rojo, por ejemplo. Esto, por lo tanto, lo que hará es pararse en este punto. Ahora, ¿cómo podemos depurar nuestras aplicaciones o comprobar qué se está poniendo, qué se está dejando de poner? Pues básicamente en la sección de Run and Debug, básicamente lo que vamos a tener es la depuración del código. Si es la primera vez que vamos a depurar algo en un entorno, lo que nos va a obligar es a crear un archivo launch.json. Este archivo launch.json es muy importante tenerlo bien configurado, puesto que será el que utilizará Visual Studio Code para encontrar dónde está desplegada la aplicación y poder iniciar una nueva instancia del navegador con la aplicación para poder poner los puntos de ruptura adecuadamente. Bien, entonces le vamos a dar a Run and Debug. Y esto lo que nos va a hacer es decir cuál es o qué es lo que queremos utilizar. En este caso podemos utilizar Chrome, Chrome Legacy, Debug Jest Test, que serán para nuestros test de debugging, bueno, perdón, de nuestros test de Jest, perdón. Edge, que sería digamos, nuestra opción para trabajar con Microsoft Edge. Y luego tenemos bueno, Native Script, que es otro framework que no nos interesa. Tenemos el Node.js, que es la versión de depuración para proyectos Node.js. Nosotros no queremos una depuración solo de nuestro Node.js, sino lo que queremos es comprobar que se ejecuta correctamente en Chrome, ¿no? Entonces, obviamente, tendremos que venir a Chrome. Tenemos dos opciones, en este caso diría que es esta. Y lo que va a hacer es crearnos un archivo launch.json automáticamente. Este launch.json, por lo tanto, básicamente va a ser para añadir, en este caso, cuál es la versión. Vamos a tener una configuración y dentro de la configuración, pues especificaciones para la depuración. Porque le tenemos que decir a Visual Studio Code qué es lo que tiene que depurar y cómo lo tiene que depurar. En este caso, lo que vamos a hacer es un tipo PWA Chrome. Básicamente lo que va a decir es abrir una instancia de Chrome, ¿de acuerdo? Tenemos también el request, tenemos también el name, que esto es el nombre que le podemos poner. El request launch lo que quiere decir básicamente es ejecútame Chrome y cárgame esta URL. ¿De acuerdo? En este caso, por defecto, será localhost 8080, que no es donde está desplegada la aplicación, porque la aplicación está desplegada en el 3000. Este es el primero de los cambios que tenemos que hacer. En este caso, pues le pondremos el 3000. De esa manera sabemos que va a lanzar la aplicación adecuada. Después el webroot pues va a ser el workspace folder, es decir, ¿dónde va a buscar los puntos de ruptura? Pues dentro de nuestro workspace, ¿vale? Para eso se llama workspace folder. Y utiliza con el $workspace folder, que básicamente es una variable que especifica el
path o la ruta absoluta donde estamos trabajando. En este caso, pues cualquier ruta, si quisiéramos poner un punto de ruptura muy concreto solo en un JavaScript específico, pues lo tendríamos que poner aquí literalmente. Esto lo que está haciendo es poner todo el entorno o toda la path para poder trabajar con ella. Y el nombre aquí puede ser lo que queramos, ¿de acuerdo? Aquí hemos puesto Launch Chrome Against Localhost, pero podemos poner cualquier otro nombre, por ejemplo, Debug in Chrome o Chrome Debugger. Y ya estaría. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendríamos? Pues básicamente tendríamos un archivo que es .vscode, una carpetita, launch.json, y además será uno de estos archivos que en general no deberían aparecer o no se deberían añadir dentro del gitignore. Es decir, el launch.json es muy específico para el entorno concreto de depuración de pruebas del desarrollador. Por lo tanto, también hay que evitar que se incluya. Por lo tanto, una de las carpetas que hay que intentar evitar también será la carpeta de .vscode, que lo podemos obviamente poner, ¿no? O cualquier archivo, por ejemplo, launch.json, lo podríamos añadir aquí. Esto lo haremos obviamente más adelante en nuestro proyecto. Bien, entonces cuando ya lo tenemos, podemos añadir nuevas configuraciones. Podemos simplemente poner coma y hacer control espacio para que sepamos qué otras opciones le podemos poner, ¿de acuerdo? O simplemente le podemos dar aquí a Add Configuration y entonces nos dice cuáles son las que queremos hacer. Por ejemplo, el Chrome Attach es una configuración que se va a, digamos, a configurar para que Chrome esto se utiliza normalmente para aplicaciones de, digamos, de native y demás. Entonces, estos son configuraciones, son bloques de configuraciones que están asociados, en este caso el name, con un puerto, lo que hace es un request attach y el tipo es un PWA Chrome. Entonces, digamos que la request es realmente lo distinto que podemos añadir. Incluso aquí podemos hacer un attach o un launch. Lo podemos autocompletar. En este caso es un launch. ¿Vale? Pero podemos añadir más configuraciones. Tenemos, por ejemplo, lo tengo aquí de Dart, tengo de Edge, tenemos de Firefox, por ejemplo. Si quisiéramos hacer un launch, ¿vale? Por ejemplo, podríamos hacer que lanzara dentro del localhost la 3000. Y entonces lo que haríamos sería launch, en vez de launch localhost, le podemos llamar aquí Firefox debug. Y esto lo que nos permitirá, por lo tanto, es el reattach. Bueno, no hace falta en principio, pero bueno, el reattach puede estar bien configurado en caso de que haya más de una versión del navegador o lo que sea que queremos digamos, vincular esa instancia del navegador a la ejecución de debug, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es ir poniendo diferentes configuraciones para hacer depuraciones en diferentes entornos. Entonces, por ejemplo, vamos a lanzar la de Chrome Debug y vamos a ver cómo se lanza, porque realmente ahora mismo una de las cosas importantes es que tenemos aquí la ruletita que nos lleva directamente al launch.json, ¿de acuerdo? Incluso podemos ver diferentes valores, ¿vale? Aquí podemos ver la consola de depuración, que la vamos a tener aquí en la parte inferior dentro de la terminal. Entonces cualquier cosa que vaya saliendo va a ir mostrándose por aquí. Pero luego tenemos variables, que esto sería la sección del scope, el local, ¿de acuerdo? Aquí se van listando las variables. También tenemos el watcher, que podemos, por ejemplo, meterle un watch de tasks, por ejemplo. Y cuando pone not available es exactamente lo mismo que poníamos antes en el navegador. Después tenemos el call stack, que básicamente son las funciones que se han ido añadiendo o se van ejecutando, básicamente para saber por dónde han ido pasando las ejecuciones de funciones, y luego los breakpoints. Aquí podemos poner los puntos de ruptura. Podemos añadir nuevos puntos de ruptura manualmente, que bueno, no lo recomiendo, mejor ir al punto de ruptura y ponerlo directamente. También podemos habilitarlos y deshabilitarlos todos de golpe o borrarlos todos. Manualmente podemos deshabilitar uno simplemente quitándole el check. También los podemos editar. En caso de editarlos, pues bueno, aquí esta es la expresión que queremos que se ejecute. En principio, la que queremos es simplemente que se muestre ese valor y se ponga ahí. Y luego tenemos los browser breakpoints, que en caso de que quisiéramos poner puntos del navegador, se los podríamos añadir, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué breakpoint podríamos ponerle? Por ejemplo, le podríamos buscar aquí el clipboard copy o paste, es decir, eventos. O también teníamos el click, ¿no? Que lo tenemos por aquí abajo. Mouse click, el mismo que hemos hecho antes en el navegador, lo podríamos añadir. Entonces, esto lo que haríamos sería añadir un breakpoint de navegador, es decir, automáticamente si en el navegador se ejecuta un clic, automáticamente se parará aquí en vez de en el navegador.
Entonces, la idea de esto es sustituir los puntos de ruptura del navegador, que pueden ser un poquito más tediosos, a, en el propio entorno, ecosistema Visual Studio Code, sin salir de él, poder hacer las depuraciones de nuestro código. Entonces, bueno, lo único que nos quedaría, por lo tanto, ahora sería simplemente darle al play. ¿De acuerdo? Fijámonos que ahora mismo nos salen diferentes versiones. Tenemos el Firefox Debug y el Chrome Debug. ¿De dónde viene esto? Viene del launch.json. Concretamente viene del name Firefox Debug y del name Chrome Debug. ¿Vale? Entonces podemos elegir cuál es el modo de depuración que queremos. Ahora mismo queremos el Chrome Debug, que es el por defecto que hemos puesto, y luego le daremos al play. Esto automáticamente, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a crear los breakpoints, nos los va a añadir y además también nos va a listar los otros breakpoints que tenemos. Y se va a habilitar, no sé si se verá por aquí, a ver si lo puedo mostrar, una serie de acciones que podemos realizar. Son exactamente las mismas acciones que tenemos dentro de nuestro navegador. Es decir, pausar la depuración. Oye, no quiero seguir digamos, depurando el código de momento. Tenemos la posibilidad de hacer el step over, ir al siguiente punto. Podemos hacer el step into, que es entrar dentro de la función, o el step out, que es básicamente salir. Además, no hace falta parar el servidor y volver a desplegarlo o darle aquí al stop, sino simplemente con darle a refrescar automáticamente parará la instancia de Chrome y volverá a desplegar otra. Entonces ahora en otra terminal, no en esta, porque esta es la del navegador, se ha abierto una instancia de Chrome que podemos, por lo tanto, ver y comprobar que en efecto se ejecuta. Entonces ahora mismo le habíamos puesto un punto de ruptura, hay que recordarlo. Dentro de task list podemos ir al punto de ruptura y decir, oye, ¿cuál es el punto de ruptura que hemos puesto? Bueno, en este caso es borrar una tarea. Además está habilitado, por lo tanto podemos comprobarlo, que está en la línea 43, podríamos borrarlo o modificarlo. También podríamos añadir otro tipo de breakpoints. Ahora mismo tenemos un evento de tipo click que en principio se podría llegar a ejecutar, ¿de acuerdo? Este lo voy a eliminar, más que nada por evitar problemas, pero lo que vamos a hacer es vincularlo con este. Así que cuando yo le dé a eliminar una tarea, ¿de acuerdo? En principio, si lo tenemos bien configurado, se parará por aquí. Una cosa importante también es que en la parte inferior, dentro del debug console, todas las salidas, en este caso estas que salen en rojas, no use, no use, no use, básicamente son puntos en los cuales son variables o instalaciones o imports, etcétera, que hemos hecho dentro del proyecto y que no estamos usando. Esto básicamente son avisos, en este caso de nuestra de nuestra compilación, ¿vale? De nuestro despliegue en localhost. Entonces no quiere decir que sean errores, simplemente es que no están siendo usadas, ¿de acuerdo? Es más, nos dice que dentro de task list JSX, tanto loading como index, que son dos de las variables que habíamos hecho, tanto loading como index, no, esta no, este index, que además ya nos lo va marcando, no están siendo usadas. Bien, nosotros podríamos, por lo tanto, ya luego podríamos ir viendo dentro del Watcher diferentes valores que pudiésemos tener, es decir, cuando se parase o digamos, se parase o hiciéramos cualquier punto de ruptura y se parase aquí, podríamos ir viendo dentro del Watch todas las expresiones que hemos especificado y también todas las variables que podamos tener dentro del scope. Para pararlo, simplemente le daríamos al stop y entonces ya se cerraría, fijémonos que ya se ha cerrado la instancia, en este caso, del navegador, básicamente. Vamos a ver si podemos hacerlo con Firefox también, para comprobarlo. Creo que tengo Firefox instalado en el equipo, hay que tenerlo instalado previamente. También hay que ver que la versión sea la adecuada. Vamos a darle al play. Y en caso de que no esté instalada, nos saldrá un error, ¿vale? Así que vamos a comprobarlo. Y ahora dice Connect Error Refused, ¿vale? En este caso ha fallado, ¿vale? Porque no tenemos, en este caso, Firefox abierto, no lo tenemos abierto o instalado. Así que vamos a darle otra vez aquí, vamos a quitar el reattach, vamos a intentar ejecutarlo. Y en caso de que no tengamos Firefox, nos daría un error. Si hacemos un reattach, lo que estamos intentando es, ya tenemos el despliegue de Firefox abierto previamente, pero bueno, por alguna razón no tenemos, se ha desconectado, entonces hacemos un reattach. Entonces el reattach, por lo tanto, es imprescindible si lo que queremos hacer, obviamente, es bueno, pues volver a vincularlo.
En caso de que, bueno, en este caso tenemos localhost 3000, tenemos que ponerle la misma URL, en principio esto estaría bien. Vamos a comprobar que lo pongamos bien. Esto no está bien porque pone /3000, así que son 2.3000. Guardamos y vamos a volver a desplegarlo. Fijémonos que al tener la /3000, que es lo que nos ha autocompletado, lo que ocurre es que se abre Firefox, pero dice que no se puede conectar porque esta ruta no existe. Entonces vamos a cerrar esta instancia, que sería lo mismo que darle al stop, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es darle al play otra vez. Entonces ahora con esta configuración que hemos hecho de Firefox, en principio sí que ya abrirá localhost en el puerto 3000. Vamos a comprobarlo. ¿Vale? Y aquí ya la tenemos. Bien, entonces ahora mismo ya está vinculado. Bueno, hay nuevas actualizaciones de Firefox. Yo no lo tengo ahora mismo, le voy a decir que ahora no. Entonces ahora mismo cuando yo pusiera un punto de ruptura o cualquier cosa dentro de nuestra aplicación, pues ya se iría conectando, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues más o menos espero que haya quedado suficientemente claro. Lo importante a destacar de esta sesión es, uno, la depuración y el debugging es lo mismo, ¿de acuerdo? Una es en inglés y otra cosa es en español. La búsqueda de puntos de ruptura o la implantación de puntos de ruptura se puede hacer tanto desde el navegador como desde nuestro Visual Studio Code o desde cualquier entorno de desarrollo que estemos usando. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también muy importante saber que los puntos de ruptura tienen variables que podemos analizar, tenemos watchers para hacer expresiones, podemos poner puntos de ruptura y ponernos encima para ver los diferentes valores y lo podemos hacer tanto desde el propio navegador como desde el Visual Studio Code. Dentro del Visual Studio Code, por lo tanto, será importante configurar correctamente el launch.json para poder desplegar la aplicación y entonces conectar una instancia del navegador asociada a esa ruta específicamente. Le podemos poner el nombre que queramos y luego ya simplemente ir resolviendo los errores. Por lo tanto, cuando estamos trabajando dentro de un proyecto React, con esto ya configurado previamente desde el principio, podremos asegurarnos de que nuestra aplicación no falla o encontrar los errores de una forma mucho más rápida. Bien, pues hasta aquí la sesión de hoy. Espero que haya resultado interesante y nos vemos en la próxima.